Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema de este video es sumamente interesante. Vamos a hablar de más allá de la muerte. Es una pregunta que todos los seres humanos se hacen. En el momento que yo deje este plano material o este plano de existencia, ¿qué me va a deparar a mí como espíritu? Un suscriptor me pidió hace de mucho tiempo ya que tocara este tema y que hablara de los procesos de una persona fallecida, una persona que fallece y las circunstancias de su fallecimiento, si determinan ciertas cosas en el proceso espiritual. Todos esos aspectos los voy a tocar en este video para que usted vea lo complejo que es entender y comprender el proceso de la muerte o desencarnación de una persona. Así que voy a empezar primero por la vida de los seres humanos en este plano material. Los seres humanos nacimos primeramente con cuerpo, alma y espíritu. Y durante nuestro proceso de la vida material, la meta principal de todo ser humano, pero más que nada espiritual, porque tenemos esa parte espiritual dentro de nosotros, es acercarnos más al Padre Celestial, a Dios Todopoderoso, a Ensamble. No importa la creencia que usted tenga, pero el ser supremo de su práctica espiritual es usted va a seguir las metas, y una de esas metas es acercarse a la presencia de Dios Todopoderoso. Esa es la realidad. Es el acercamiento al Creador, a quien me creó. Entonces, por lo tanto, la vida del ser humano debe estar dirigida al desarrollo y progreso espiritual, para que en algún momento en ese proceso yo pueda acercarme más al Padre Celestial, a Dios. Por lo tanto, hay una serie de comportamientos que uno tiene que tener en este plano material. Básicamente, caminar hacia la luz. De eso es lo que yo estoy hablando. Caminar hacia la luz, caminar hacia el bien. Porque el bien en sí mismo es Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. No importa el título que usted le ponga en las distintas prácticas espirituales. Tengo que tocar el concepto de Dios desde la perspectiva de este servidor. Dios es creador del cosmos, más que nada de todo el universo y de todo lo creado. Es un Dios para toda la humanidad. Cuando usted ve religiones o grupos religiosos que alegan que si tú no crees en el Dios de ellos, tú te vas a ir a las pailas del infierno, eso no es el verdadero Dios. El verdadero Dios acoge a todos sus hijos que Él ha creado. Él no excluye a ninguno.
Por lo tanto, en los conceptos que tú escuchas en las redes sociales sobre Dios, donde reclama que si tú no crees en las Sagradas Escrituras, si tú no crees en los dogmas, si tú no crees en ciertas cosas, pues te vas a condenar o vas a estar lejos de la presencia de Dios. Es desconocimiento total de lo que representa Dios. Dios no puede excluir lo que Él ha creado. Si tú fuiste creado por Dios, el amor de Dios es incondicional. Dios no establece esos requisitos que muchas iglesias establecen, porque Dios va a ir más allá de los dogmas. Dios va a ir más allá de cualquier presupuesto religioso. O sea, lo que le quiero decir es, Dios no importa en la creencia religiosa que usted esté. Dios ama eternamente a todos los seres creados, incluyendo a los seres humanos. Es un amor incondicional. Es un amor que no excluye a nadie. Cuando usted va a una iglesia que se habla de excluir personas, porque la persona es gay, porque la persona tiene tal o cual comportamiento, pues no entra dentro del reino de Dios, cuidado, porque eso no es el verdadero Dios. Entonces un suscriptor me preguntó, bueno, Tata, vamos a ir un poquito más allá de eso. Dios condena a los seres humanos. La contestación es que no. Dios no condena a los seres humanos. Si usted busca las Sagradas Escrituras, pues hablan del juicio, pero en el fondo hay que llevar las cosas en el contexto correcto. El ser humano tiene dos opciones. El ser humano puede caminar en la luz, como puede caminar en la oscuridad. El ser humano en su vida material puede hacer cosas positivas como puede hacer cosas negativas. ¿Por qué? Porque Dios le dio el libre albedrío a las personas. Incluso el libre albedrío, los alcances del libre albedrío de los seres humanos dan la opción de que el ser humano puede aceptar o no a Dios. Y Dios reconoce esa libertad de los seres humanos en aceptarlo. Eso de que tienes que aceptar a Dios a la cañona, eso no existe. Porque eso iría en contra del libre albedrío de las personas. ¿Entiendes? Eso de que tú tienes que amar a Dios a la cañona, en contra de tu voluntad, eso no es correcto. Siempre Dios va a respetar la libertad de los seres humanos en elegir, en escoger. Por eso es que los seres humanos pueden rechazar la luz y moverse a la oscuridad. ¿Entiendes? Eso es una realidad que está ahí. Las polaridades no están por estar. Es que el ser humano es un ser decisional, es un ser que toma decisiones. Y Dios le dio esa capacidad a los seres humanos, incluso de aceptarlo o rechazarlo.
Lo que pasa es que si yo escojo la luz, tiene unas consecuencias. Y si yo escojo la oscuridad, tiene unas consecuencias. Cada acto que hacen los seres humanos tiene unas consecuencias. ¿Me entiendes? Entonces, el ser humano tiene esa libertad de caminar hacia la luz o caminar hacia la oscuridad, señores. Es importante que usted tenga un concepto claro de lo que es Dios. Y yo le he dado, por mi experiencia, por mis estudios sobre este tema de Dios, que lo he estudiado hasta la saciedad, cuando yo estuve estudiando en el departamento de filosofía, de una forma un poco más profunda, porque el Dios que me enseñó la Iglesia Católica Apostólica Romana es ama a Dios, ama a Cristo y ama a la Virgen a la cañona, y eso no puede ser así. O sea, para tú reconocer a Dios en tu vida es una decisión libre y voluntariamente. Los que te presentan a un Dios que lo tienes que amar a la cañona en contra de tu voluntad, eso no es Dios. Y todo parte del libre albedrío de los seres humanos. Si tú dices que Dios te dio libre albedrío, pero por otro lado tú presentas que Dios te pone unas condiciones para ese libre albedrío, eso no es libertad. Pero defendámonos, como decía Salvador Freixedo, defendámonos de los dioses, de los falsos dioses, pero más que nada defendámonos de los falsos conceptos de Dios, que son muchos. El único que dentro de lo que yo estudié de la espiritualidad, del misticismo, habló de un concepto bien abierto sobre y bien claro sobre lo que es Dios, es el gurú Paramahansa Yogananda. A veces los mismos devotos iniciados de Yogananda nunca vieron la trascendencia de las cosas que Yogananda habló sobre Dios. Y de todos los místicos que yo he leído, Yogananda es uno de los que ha hecho la descripción más correcta de lo que es Dios. Y para Yogananda Dios es un ser que ama incondicionalmente a todos los seres humanos. Pero para uno tener una relación más profunda con Dios, uno tiene que moverse en un camino de luz para poder recibir de Dios el amor eterno y infinito que Él te ha brindado ese amor infinito, pero la experiencia de ese amor infinito va a ser mucho más profundo de acuerdo a tu trabajo espiritual. Así que es el único místico que yo he visto que ha hablado claramente del concepto de Dios. Porque la mayoría de los conceptos de Dios que usted escucha por ahí es
que Dios te dé libre albedrío, pero te obliga a seguirlo. Y eso no es libre albedrío. Pero quería hablarle de ese concepto de Dios, el que yo tengo, que es un Dios que ama incondicionalmente a todo lo creado, específicamente a los seres humanos, y que Dios le ha dado libre albedrío a los seres humanos para caminar hacia la luz y hacia la oscuridad. ¿Okay? Y ese es el concepto que yo he hablado con los espíritus y me lo han validado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando una persona en este plano material, desde su niñez, adolescencia, adultez, siempre va a haber algún momento en su vida que va a hablar y va a discutir con otras personas y hasta una reflexión consigo mismo. ¿Qué hay después de la muerte? Esa pregunta siempre los seres humanos se la van a hacer. Todo el que esté encarnado en cuerpo físico. Entonces, hay unas situaciones que voy a hablar y las he hablado en otros videos. Los procesos de fallecimiento de los seres humanos pueden crear situaciones en el mundo espiritual. Por ejemplo, un joven, por ejemplo, que fallece en un accidente de tránsito, este joven, bajo los efectos del alcohol, estaba corriendo a más de 100 millas en una autopista y lamentablemente pierde el control del vehículo y fallece en la carretera. Desde un punto de vista práctico, ¿qué pasa con ese joven? Ese joven va a desencarnar, va a fallecer de forma imprevista, por lo tanto ese espíritu, el cuerpo de aquí hay el joven se desvincula de su cuerpo físico, ya su cuerpo físico perdió la conexión con su espíritu, y ahí el joven como espíritu ve el escenario donde está su cuerpo pillado con el automóvil, pillado en la carrocería del automóvil, y ahí entra un proceso de negación. Cuando un espíritu muere en un accidente de tránsito inesperado y esta persona ve el cuerpo físico en esas condiciones, obviamente él sabe que él dejó su cuerpo físico y está en espíritu, y ahí entra en un conflicto, la negación. No, yo no estoy muerto, yo no estoy muerto. Si yo estoy viendo la escena aquí, estoy viendo todo, pero yo estoy viendo, pero usted como espíritu está mirando de afuera. Usted está desvinculado de su cuerpo físico. Entonces esa persona entra en un conflicto. Si estoy vivo o estoy muerto. Entonces, para que este espíritu pueda trabajar esa situación, hay varias formas. Número 1, que alguna persona que trabaja con el mundo espiritual, o sea, que sea una persona que sea mediunidad, puede hacer una reunión espiritual o un contacto espiritual con esa persona
y empiece a orientarla de la realidad de que él dejó su cuerpo físico, que ya está en otro plano de existencia, que es usualmente, yo lo he dicho sin número de ocasiones con personas que ni tan siquiera yo la he conocido, que se han aparecido en un sueño, me han dicho las circunstancias de su desencarnación, de su fallecimiento, y entonces este servidor ha hablado con ese espíritu y le he indicado que ha dado su cambio y que tiene que moverse a otra realidad espiritual. Ya terminó su vida en el plano material y ahora va a entrar a otro plano de existencia. Eso no es un proceso muy fácil cuando un encarnado que es mediunidad habla con un espíritu. Uno tiene que establecer esa conexión con el espíritu. Usualmente cuando yo entro en ese tipo de dinámica, hablo con el espíritu de forma telepática. O sea, yo no incorporo el espíritu a mi materia, como usualmente las personas que son mediunidades tradicionales hacen. Yo he aprendido a conectarme con espíritus desencarnados o fallecidos a través de mi psiquis, a través de mi mente, o mejor dicho, de forma telepática. ¿Qué pasa? En ese proceso, sea varón o dama que falleció, yo entro en un diálogo, pues, haciéndole saber de que ya se desconectó de su cuerpo físico y ahora va a entrar en otra realidad. ¿Qué pasa? Eso se llama proceso de turbación, un proceso de donde la persona pues está trabajando con esa realidad, que si yo estoy vivo, estoy mal. Ya cuando se supera eso, hay que ayudar al espíritu que camine hacia la luz, o sea, que se dirija más hacia el camino de la luz, hacia los planos de luz, porque en ese proceso ese espíritu está en un nivel que se llama el intermundo, que es la colindancia entre el mundo material y el mundo espiritual. Y entonces hay este espíritu recientemente desencarnado, esta persona que dejó este plano material, va a tener ofertas de seres espirituales y específicamente espíritus del bajo astral, o espíritus que no están armonizados, vamos a ponerlo de esa forma. Y al estar este espíritu recientemente en esta dimensión espiritual, va a tener acercamientos de espíritus que lo van a incitar para que se unan a otros espíritus para otras actividades espirituales que no son muy buenas, y específicamente espíritus del bajo astral. Entonces esa realidad puede pasar, como también ese espíritu pues puede estar en una soledad, no ha tenido ninguna conexión con otros espíritus en ese plano, y eso usualmente pasa cuando las personas se privan de la vida, específicamente personas que cometen suicidio. La persona que comete suicidio, la experiencia de los espíritus que me han contado que han hecho ese acto y han tenido éxito, que hay en un nivel donde
están en la completa soledad. Y entonces ese espíritu se queda angustiado, triste, acongojado, y como que se aísla o sea, es un espíritu que evita conectarse con otros seres espirituales, porque está centrado en su desgracia, en su situación. Y entonces este tipo de espíritu también, las mediunidades pueden ayudar muchísimo a esta persona para que pueda encaminarse en el plano donde está específicamente. Toda persona desencarnada que ha cometido suicidio, la alternativa de entrada, porque van también, te pueden buscar espíritus del bajo astral, pero también te pueden buscar espíritus que están inclinados a la luz, que hacen un trabajo, porque hay espíritus de luz que hacen misión en estos planos y rescatan espíritus que están en situaciones así. Usualmente una persona que se quita la vida de entrada tiene que ir a una escuela espiritual. No he entrado al tema de la reencarnación porque después yo lo voy a tocar un poquito más adelante. Pero cuando un espíritu está en el intermundo puede tener ayuda de espíritus que están a un nivel espiritual elevado, que básicamente lo que hacen es acercarse a estos espíritus y orientarlos y encaminarlos hacia la luz, para evitar que espíritus del bajo astral los manipulen, los utilicen para otros propósitos. Así que hay asistencia de espíritus de luz, y por otro lado hay influencia del grupo de espíritus del bajo astral. Ese grupo de espíritus siempre se van a tener algún acercamiento a personas recientemente fallecidas. Esa es la realidad. Entonces, estos espíritus que están en confusión, estos espíritus que dieron su cambio, estos son los espíritus que usualmente los paleros y personas que trabajan en el esoterismo, que tienen conocimientos en la invocación o evocación de espíritus, pues son los espíritus que ellos traen, o sea, los utilizan para que estén más en el plano material. O sea, tratan de que estos espíritus estén más todavía vinculados a las corrientes del plano material. Pero por otro lado hay espíritus fallecidos o desencarnados que están en el plano material, porque cuando hay espíritus fallecidos o desencarnados que están inclinados hacia el bien, estos espíritus pueden realizar trabajos espirituales en beneficio de los encarnados, y eso tiene unos beneficios kármicos a ese espíritu. Cuando este servidor utiliza espíritus fallecidos o desencarnados para ayudar personas, eso implica que no solamente yo recibo un beneficio espiritual de la asistencia de esos espíritus, sino que esos espíritus van a eliminar karma, porque la ley del karma existe. Va a eliminar el karma negativo para que ellos puedan
elevarse espiritualmente al alto astral. ¿Entiendes? Por eso es que los espíritus están en interacción con los vivos, porque eso implica una relación kármica, que a la misma vez hay espíritus que están interviniendo en el plano material para crearte karmas negativos. Por ejemplo, espíritus que te incitan a hacer cosas negativas, pues lo que están es moviéndolo a usted a asumir karma negativo. Pero por otro lado hay espíritus que se van a acercar a usted para inclinarlo hacia acciones positivas, hacia un karma positivo. Esa es la realidad. O sea, el espíritu fallecido, la persona fallecida que está en espíritu, y la persona que está viva, hay una relación kármica que puede ser de beneficio, como tampoco puede ser una relación de beneficio, sino negativa también. O sea, la relación entre el ser humano y los espíritus puede ser una relación de luz o de oscuridad, y está implicada la ley kármica ahí. O sea, hay espíritus que están dispuestos a ayudarlo a usted, y a la misma vez que le ayuda a usted, hay una palabra que se utiliza mucho en el budismo, dharma. Estos espíritus que ayudan a otras personas, específicamente personas que están vivas, encarnadas, estos espíritus van a recibir un beneficio kármico, porque va a ayudar a ese espíritu a subir su nivel de elevación espiritual, a acercarse más al alto astral, contrario a un espíritu que está perjudicando a un encarnado, que lo que está haciendo es más inclinándose al bajo astral. Esa es la realidad. Entonces, volviendo a las personas que se privaron de la vida, cuando pues están en espíritu, viven una profunda soledad, se aíslan de otros espíritus que están a su lado. Ellos están centrados en su mundo, en sus problemas, porque la gente cree que con quitarme la vida yo resuelvo los problemas. O sea, usted se quita la vida y los problemas van a caminar con usted. Algo con lo que usted está viendo aquí en Puerto Rico, donde una pareja quiere que, por ejemplo, un hombre quiere que su expareja continúe con él, y ella no quiere caminar con él, y él, o si no estás conmigo, no estás con nadie, viene y mata a su expareja, ignorante, porque el matar a la persona no implica que esa persona a nivel espiritual pueda establecer otro tipo de relación con otro varón. ¿Sabes? Pero es desconocimiento de lo que es el mundo espiritual. Porque tú mates a tu pareja, esto es para las personas que estén contemplando eso. ¿Para qué usted va a matar a su pareja? Para que no tenga más nadie al lado suyo. Como quiera, en el mundo espiritual, ella va a tener la opción de interactuar con otros espíritus varones.
¿Cuál es? Eso no resuelve nada en lo absoluto. Porque si no puede tener pareja en el plano material, la va a tener en el plano espiritual. Eso no cambia en nada. Esos son errores. Como yo quitarme la vida para resolver problemas. Los problemas no se van meramente con privarse de la vida. Porque cuando usted comete el acto de suicidio, cuando usted está en espíritu, usted se va a dar de cuenta que los problemas, las angustias, todo eso que usted tenía cuando estaba en carne y hueso, lo va a continuar teniendo ahí. Pero lamentablemente la Iglesia Católica te dice a ti que los espíritus descansan en paz. Eso es una mentira, totalmente. Porque si tú no viviste en el plano material, no pudiste resolver unos problemas fundamentales, sea de autoestima, sea de conflictos que tú tuviste con tus familiares, sea problemas de adicción a drogas, alcohol, codependencia. Si usted no trabajó con ese tipo de situaciones, difícil que usted se vaya para el plano espiritual a descansar en paz. Recuérdese, la Iglesia Católica Apostólica Romana no quiere que usted indague o investigue sobre el mundo espiritual. Ellos quieren que usted se quede con el libreto que te enseñaron de lo que es el mundo espiritual, que hay cielo, infierno y purgatorio. Ya el limbo lo quitaron ya no hablan del limbo, ahora hablan de el cielo, el infierno y el purgatorio. Pero eso básicamente, aunque ellos no te lo digan, es una estructura kármica. El purgatorio, lo que ellos hablan del purgatorio, es el proceso donde la persona tiene que liberar karma para poder subir a planos elevados. ¿Entiendes? Entonces lo que pasa es en los fieles de la Iglesia Católica te presentan ese mundo y te dicen que ese es el mundo espiritual que tú te vas a encontrar cuando tú dejes el cambio. También está porque tú falleces y tienes que esperar el regreso de Cristo, donde va a resucitar a todos los muertos. Eso es lo tradicional que te van a decir, pero en el fondo toda persona que fallece continúa con sus mismos problemas. Ni un novenario, ni una misa, lo que van a hacer puede ayudar a la persona a calmarla, a tranquilizarla. Por eso es que se hace el novenario, porque ese espíritu todavía está pegado al plano material. Y de eso quiero hablar. Los familiares. Pueden ser piedras de tropiezo para personas recientemente fallecidas. Y les voy a decir por qué. El ser vivo, o la persona viva que todavía recuerda a ese familiar fallecido, pero ya entra a un nivel obsesivo de estar pensando en esa persona fallecida, pues eso afecta a la persona a ese espíritu de ese fallecido, le afecta, porque usted lo está trayendo con su mente. Él quiere dejar el plano material, ya él sabe que él se desconectó de su cuerpo físico y está como espíritu, y ahora está en otra realidad espiritual. Pero por otro lado, los familiares con sus pensamientos, con una dependencia, básicamente, que tú me haces falta, yo necesito que tú estés conmigo, no te me vayas, por favor, no te vayas. Ese tipo de pensamiento
en vez de ayudar a esa persona recientemente fallecida, a ese espíritu, lo que hace es atraerlo más al plano material. Usted sabe la cantidad de situaciones que yo he trabajado donde la persona que está viva en este plano tiene un pariente que dio el cambio, que falleció, y esta persona está atrayendo a este fallecido con su mente, intranquilizándolo. Entonces ese espíritu, cuando, esto es lo que usted tiene que ver, cuando usted mentalmente y emocional, usted atrae un familiar suyo fallecido que está en espíritu, el espíritu de ese familiar siente como un imán, como una atracción, y porque el pensamiento atrae. Entonces, ¿qué pasa? Usted está pensando en ese familiar fallecido, sea hermano, madre, padre, tío, y usted está pensando, no está aceptando de que esa persona ya dio el cambio. Usted está haciendo un daño a ese espíritu recientemente que dejó su materia, y usted lo que está haciendo es atrayéndole al plano material. Y por eso muchos de los problemas que hay en los seres vivos es que no dejan descansar como dicen los católicos, no dejan descansar en paz al que falleció. No, es que no es cuestión de descansar, es dejar a ese espíritu que haga su proceso, ¿entiendes? Que haga su proceso de desvincularse del plano material para moverse al plano espiritual, hacia los planos de luz y progreso. Entonces, el apego material o el apego a seres queridos no te ayuda ni a ti ni a la persona fallecida, porque no dejas a esa persona, a ese familiar fallecido que está en espíritu, seguir el proceso espiritual. Tú estás estancándolo, lo estás dejando, lo estás atando con tu codependencia al plano material todavía que esté contigo. Entonces te va a afectar a ti también. Bueno, un suscriptor me preguntó a mí si tenía consecuencias el uno apegarse a personas fallecidas, y la contestación es que sí. Hay unas consecuencias negativas, porque si usted se apega a esa persona que falleció, específicamente ese espíritu, usted puede adelantar su proceso de desencarnación, porque ese espíritu puede mover, por ejemplo, esta famosa comentario que las personas hacen cuando están en el cementerio: yo me quiero ir con él. La gente escucha eso: ay, yo me quiero ir con él, que yo lo quería, lo amaba mucho. Sí, pero eso se puede materializar. El pensamiento puede materializar sus deseos, y eso que usted dice que se quiere ir con él, se puede hacer realidad. Se puede ir con esa persona, ¿entiendes?
y usted se va con la persona. Y usted sabe la cantidad de desencarnaciones que yo he visto a consecuencia de lo que yo le estoy hablando ahora. El ser vivo, encarnado, el que está en este plano material, no acepta que un ser querido suyo, su pareja, se fue al mundo espiritual. Y entonces eso se traduce en que yo me quiero ir con él, que me hace falta, que yo no puedo vivir sin él. Y en algunos casos, usted ve esa misma persona que dice eso, que se priva de su vida, porque le ha pasado, que ahí ha hecho un proceso de desencarnación a través de un suicidio, o esa relación entre el vivo y el espíritu termina en un vampirismo energético que a la misma vez va a terminar deteriorando la vida del encarnado. Específicamente empieza a afectar su cuerpo físico, sus fuerzas vitales, y por ende lleva eso a una enfermedad y entra en un proceso de desencarnación a plazos cómodos, como digo yo. Entonces ya la persona está preparándose para irse para el plano con ese ser querido. O sea, ya mentalmente está descuidando su salud, está haciendo un sinnúmero de cosas. En adición, ese vampirismo energético con ese familiar fallecido que no lo quiere soltar, pues eso tiene unas consecuencias en la salud física y mental de la persona. ¿Entiendes? Y eso se va a traducir en una desencarnación. Entonces la persona, pues lamentablemente se va a ir con ese ser querido, pero no hay garantía que tú dejes este plano material y te vas a encontrar con él. ¿Por qué? Hay una cosa bien importante que va a ayudar a las personas en el momento que dejen el plano material a ubicarse correctamente en el plano espiritual, y va a ser cómo esa persona cultivó su espiritualidad, cómo su persona caminó en la vida. Eso, cuando una persona cultiva la espiritualidad, busca la comunicación con el mundo espiritual y más que nada una relación profunda con Dios, no es lo mismo que una persona que vivió en este plano material y que no tenía ningún tipo de relación ni con la espiritualidad ni con Dios. Hay una diferencia grande, porque una persona que tiene una espiritualidad y más que nada entra en una comunión o una relación con Dios, estamos hablando de un ser que energéticamente y vibratoriamente está más elevado que una persona que no entra en este tipo de prácticas espirituales. Y hay personas que no, en su vida nunca desarrollaron espiritualidad, estuvieron más inclinados al alcohol, a la droga, a una vida, no necesariamente, hay personas que no han estado vinculados en vicio, pero no han desarrollado, están más apegados al dinero, a otras cosas, y se han olvidado de esa relación con el Padre Creador. Por lo tanto, cuando una persona
que no haya trabajado su espiritualidad, que no haya trabajado esa comunión con Dios, pues no va a estar en una misma posición que una persona que sí lo ha estado, que ha estado cultivando su espiritualidad. Y hay una diferencia, que el que ha estado cultivando esa relación con Dios, una persona que está armonizado, y una persona que ese cultivo espiritual que hay dentro de él atrae espíritus de luz. Contrario a una persona que no ha cultivado su espiritualidad, que no ha establecido una relación con Dios, pues una persona que está más expuesta a que entidades espirituales negativas se le peguen y lo estén incitando a hacer cosas. Entonces, en el mundo espiritual, y esto es importante que yo lo traiga a colación, así como que hay gangas en el plano material que están inclinados a la criminalidad, también hay espíritus que incitan a los que están vivos a hacer actos delictivos. Como también hay espíritus que incitan a personas vivas a quitarse la vida. Pero esos espíritus que incitan a otras personas a quitarse la vida, ellos en el plano material donde estaban en algún momento hicieron lo que ellos están sugiriéndole a la persona. Si ese espíritu en su vida, cuando él estaba en materia, estaba pegado a lo sexual, tenía porque la adicción, hay muchos tipos de adicción. Ahora está la adicción del celular, que ahora creo que la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos ahora va a establecer un diagnóstico, porque está viendo que el uso del celular ha creado como un tipo de adicción. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano que establece una adicción puede a otros vivos influenciarlos sobre ese tipo de práctica. ¿Entiendes? Entonces, las adicciones, muchas veces las adicciones no es porque la persona ha decidido hacer uso del alcohol, del tabaco, del sexo, adicción a otras cosas. Muchas veces eso no viene de la nada. Eso viene de influencias de espíritus desencarnados que tuvieron ese mismo problema cuando ellos estaban en materia. ¿Entiendes? Y eso usted tiene que verlo claro. Estas personas, pues independientemente si que no estén en su cuerpo, ellos continúan con ese problema. Porque la muerte, como mi papá decía, que la muerte era una liberación. La muerte no es liberación de nada. La muerte es una entrada a otro nivel de existencia espiritual. La muerte no libera a nadie. La muerte, si usted tenía un problema en este plano material y usted deja este plano, va a continuar con ese problema ahí hasta que usted no lo resuelva. Por eso en el mundo espiritual hay escuelas hay escuelas de rehabilitación espiritual.
La rehabilitación espiritual en el mundo astral existe. Los espíritus que quieren eliminar esos defectos o esos problemas que no pudo eliminar en el plano material, pues van a tener la oportunidad a través de las escuelas espirituales poder resolver esas situaciones. Son hospitales espirituales. Yo he conocido en mi experiencia de cuando empecé a entrar al mundo espiritual, yo conocí psiquiatras, conocí médicos que se dedican desde el más allá a atender espíritus frágiles, espíritus que todavía tienen traumas, cargas emocionales que no han podido resolver, que las traen desde que ellos estaban en materia, en su cuerpo físico. Pues en estos lugares atienden a esos espíritus frágiles, a esos espíritus que tienen codependencia, adicciones, personas espíritus de fallecidos que se quitaron la vida. O sea, en el mundo espiritual hay alternativas para los espíritus que quieren evolucionar, que quieren crecer, que quieren acercarse más a una comunión con el Padre Celestial. Porque en el fondo todo ese trabajo que hacen las escuelas espirituales es para ayudarte a elevarte como espíritu a planos altos. Porque si tú como espíritu todo lo que quieres es estar inclinado hacia el mar, a hacer cosas negativas, pues te unes al clan del bajo astral. Pero eso no es la realidad. Los espíritus, muchos de ellos quieren ascender y no descender. Así que las escuelas espirituales están para eso, para ayudar a estas personas que tienen defectos morales a que puedan corregirse y puedan encaminarse hacia una evolución espiritual. ¿Entiendes? Las escuelas espirituales existen. La reencarnación, un tema bastante... Los grupitos estos del New Age hablan unas cosas de la reencarnación que yo me quedo de una pieza. En adición al negocio de las almas gemelas que yo le he hablado aquí, que no existe tal cosa de almas gemelas. Eso es un invento para sacarte dinero. La reencarnación, una vez en una psicofonía que compartí en Facebook, yo pregunté si la reencarnación existe y un espíritu del más allá me contestó: esencial. No todo el mundo reencarna, vamos a aclarar las cosas. No todo el mundo entra en un proceso reencarnatorio. Usualmente las personas que entran en un proceso reencarnatorio es porque en su vida material acumularon un karma negativo. O sea, que vamos a decir, ese ser humano cuando estaba en materia hizo muchísimas barbaridades, cometió muchas injusticias contra personas. Una persona inclinada hacia el mal totalmente, hacia el egoísmo, el quítate tú para ponerme yo, todo ese tipo de actitudes, donde la persona no desarrolló ni una pizca de karma positivo. ¿Qué va a pasar? La persona
reconoce de que en su vida material no hizo lo que tenía que hacer. Y por ende, en el mundo espiritual hay una ley. Si usted no acumuló karma positivo, pues usted tiene que lo que usted no aprendió cuando estuvo en el plano material, va a tener que volver a regresar nuevamente por segunda ocasión al plano material en otro rol o en otro papel para poder lidiar con esa deuda kármica que usted se llevó. Por eso es que se le dice a la gente que no hagas cosas que impliquen consecuencias kármicas, porque después si no la pagas aquí, la vas a pagar allá. Nadie va a estar cambiando por su respeto sin pagar el karma. Tienes que pagar el karma. Si tú le hiciste daño a un montón de personas, tienes que pagar. Cuando una persona se enferma de enfermedades terminales, eso puede ser una forma de pagar un karma. ¿Sí? Yo conozco sin número de personas que en mi vida me han hecho daño, y una de las formas de cobrar ese daño que me hicieron es a través de que la persona tiene que pasar por un proceso de enfermedad. ¿Entiendes? Por un proceso de enfermedad para quemar el karma negativo. Como dice la canción de Rubén Blades, por tu mala maña te fuiste sin pagar. Tienes que pagar la deuda kármica. Usted le hizo daño a una persona, usted acumuló karma negativo y eso hay que eliminarlo. Y la enfermedad es un mecanismo, una enfermedad terminal que viene inoportuno en la vida de la persona. La persona no esperaba que desarrollara una enfermedad terminal. A veces la persona no está viendo de que esa enfermedad terminal está vinculada, o enfermedad catastrófica como el cáncer, están vinculados por un karma, por una acción que usted hizo en contra de una persona que usted le afectó de forma profunda la vida de esa persona. La afectó a nivel de salud y emocional. Y eso no se puede quedar así. Usted hace daño a otra persona, usted acumula un karma negativo y esa deuda, eso es una factura que hay que pagar. Por eso es que uno no puede estar haciendo maldad por ahí, porque el mal que usted le desea a otra persona, ese mal puede regresar a usted, y a veces 2 o 3 veces más fuerte que de lo que usted le envió a la otra persona. Así que tenga mucho cuidado. Esa gente que tienen gangas en Doc y Lucas Casi y Karien Penbay, piense lo que yo estoy diciendo. No esté haciendo actos de maldad, porque todo acto de maldad que usted haga tiene unas consecuencias kármicas, y eso te las van a cobrar. Te las cobran a través de una enfermedad. Yo tengo una persona que tuvo
2 eventos de cáncer. Y los 2 eventos de cáncer están vinculados por karmas que la persona se echó encima. Y la persona habló conmigo y yo le dije, mira, el problema tuyo, vamos a hablar al calzón quitado porque yo entré en una conversación un poco más profunda con la persona. El problema que tú tengas, que el cáncer se fue de tu vida y volvió a regresar, es porque tú has estado haciendo cosas que han afectado de forma significativa a personas. Y esas personas se han afectado grandemente. Y entonces esa acción negativa que tú hiciste tiene consecuencias. Y tú estabas engañando personas. No estabas siendo honesta, sincera con esas personas. Y le creaste, esas personas fallecieron con ese dolor en el alma, en su corazón por lo que usted le hizo, porque usted le desmadró, como dicen por ahí en Puerto Rico, le desmadraste la vida a esa persona. ¿Usted cree que eso no tiene repercusiones a su vida? Usted inmediatamente hace una situación así que le destruye la vida a una persona, como hombres que le destruyen la vida a damas. ¿Usted se cree que eso se va a quedar así? Yo conocí un caso donde un tipo le hizo la vida difícil a su pareja, pero la hizo pasar, la agredía, la afectó emocionalmente bien severamente. Y después la rechazó, le corría mujeres en la cara a ella, hasta que llegó un momento que él se despegó del ambiente, gracias a Dios dejó a la mujer que él estaba maltratando, porque la tenía en un escenario de maltrato emocional y físico, porque él la agredía también. ¿Qué le pasó a ese individuo? Ese individuo siguió corriendo con mujeres, incluso ya no se divorció de él. Él lo que hizo fue siguió viviendo con otras mujeres en adulterio, como dicen los cristianos. ¿Y qué pasó en esa relación? Este individuo, el karma, como me dijo el espíritu que me estaba instruyendo sobre esta situación, el individuo se cogió un karma. ¿Y cuál fue el karma? El tipo estaba con una doñita y le dio un derrame cerebral. Y ese daño cerebral le afectó su función sexual. ¿Y qué cree usted que hizo la pareja de esa persona? Le dio una patada. No quiero seguir más contigo. La persona con un lado paralizado, en silla de ruedas, porque se afectó hasta su caminar. Ella le dijo, yo no quiero seguir con un desecho. Así se lo dijo. Y el individuo, en una tristeza, en una silla de ruedas, solo, abandonado, y tocó la puerta de su pareja. Y su pareja, a pesar de todas las cosas que le hizo, lo volvió a aceptar, que
se fuera y se quedara en la casa. Y ella empezó a atenderlo a él. Mire qué clase de calma positiva esa dama se echó en su vida. Una persona que le había destruido su vida. Ella tuvo la babilla, la valentía de acoger esa persona que le maltrató por un montón de años. Y entonces ella decidió hacer un dharma por él. Hasta que el individuo dio su cambio y falleció. Es una cosa bien. Esto es una historia para pelos, como digo yo. O sea, esta persona fue más allá. O sea, la capacidad espiritual de esta persona es increíble. Porque ella, a pesar de todos los atropellos, todas las cosas negativas que hizo esta persona, ella superó todo eso y vio que él tenía una necesidad, que estaba solo, abandonado, y le dio una oportunidad y lo ayudó a vivir sus últimos días. Y él, una de las cosas más tristes en el proceso es que él cada día que se levantaba por la mañana le pedía perdón 20 veces. Mi amor, perdón, mi amor, perdón. Esa palabra todo el tiempo por la mañana cuando él se levantaba, que ella le daba su desayuno, le pedía perdón 20 veces, 30 veces, 40 veces, todo el tiempo pidiéndole perdón, porque sabía que le había desgraciado la vida a ella. Y ella superó el resentimiento, el coraje, el odio, lo superó. Eso solamente lo puedes hacer si tú tienes una gran espiritualidad. En cualquier escenario, una mujer, si hubiera venido en esas circunstancias, le hubiera metido, no, vete para el infierno, y le hubiera dado una patada y lo hubiera botado. Pero esta mujer no, esta mujer es una, la calidad espiritual y humana de esta persona va por encima de cualquier otra dama que uno conozca. Es un ser extraordinario. Una persona que haga eso te dice el calibre espiritual de esa persona. Como dijo, ¿cómo yo voy a dejar a ese hombre? Ese hombre está en la rueda de abajo, está abandonado. Él me hizo daño, pero yo tengo que perdonar. Y ella cogió a esa persona. Yo cuento todas estas cosas para que usted vea que la gente no piensa muchas veces cuando va a hacer daño, las implicaciones que tiene. Yo tengo una persona en mi vida personal, en la época mía universitaria, que me hizo mucho daño. La persona, en el sentido de que la persona es de este tipo de persona que tenía un problema de autoestima. Es una persona que la persona tenía episodios de depresión, pero eso no impedía que él le gustaba mofarse de las personas, ridiculizar a las personas. Pero él tenía un montón de defectos. Él venía y caía en depresión y había que darle tratamiento y 20 cosas. Pero para hacerle daño a la gente, él no perdía tiempo. ¿Qué pasa? Conmigo lo que pasa es que a una persona le gustaba humillar, le gustaba ridiculizarte, mofarse de las personas. No lo hacía conmigo nada más, lo hacía con muchas personas. ¿Y dónde él está ahora? Con una condición de cáncer. Una persona que a pesar que era una persona que tenía cuadros depresivos, un problema de autoestima, eso no impedía de que él
este, perjudicar a personas. Pero ¿qué pasó? Desarrolló una condición de cáncer. Yo le voy a hablar esto bien personal aquí. En mi vida, todas las personas que me hicieron daño, que de una u otra forma detuvieron mi desarrollo tanto humano como profesional, todos han tenido que pagar el karma. Y no he tenido que hacer ningún tipo de brujería, ni hechicería, ni nada de eso. Como dice mi señora madre, la gente cae por su propio peso. Y eso fue lo que pasó. Y esta persona ahora está pagando su karma. Y un amigo mío me habló de él y yo le dije, él está pagando el karma de las cosas, de las humillaciones que le hizo no solamente a mí, sino a otras personas. Y eso es para que aprenda, porque él ve mi programa, yo sé que él a veces ha puesto mis videos, pero tienes que aprender el que hace maldad, el que humilla a los demás, el que atropella a los demás, eso no se queda ahí. Tarde o temprano a ti te van a pasar la factura. ¿Ok? Entonces, sus acciones como ser humano deben ir dirigidas a hacer bien. ¿Ok? Y evite estar haciendo trabajos de brujería, haciendo cosas para perjudicar personas. No hay necesidad de eso. Si una persona le hizo daño, la hizo sufrir, usted quédese tranquilo, porque la ley del karma siempre va a estar, siempre va a cobrar la factura, tarde o temprano. Y lo he visto en mi vida personal. Aquí yo no he tenido que hacer absolutamente nada, ni mover un dedo, porque ya Dios estableció la ley divina, que es la ley kármica, y todas las cosas se van a cobrar en su momento. Caballero o dama, si usted está sufriendo en estos momentos por la acción de un sinvergüenza, quédese tranquilo, porque ese sinvergüenza va a tener que pagar la factura, y la va a tener que pagar de una forma, porque se la van a cobrar, se la pueden cobrar por el fallecimiento de un ser querido suyo, por una enfermedad, por una situación. Le han pasado karma a través de accidentes que te llevan en una condición de parapléjica. Lo he visto yo, que la persona cae en esa situación. ¿Por qué? Porque tienes que pagar el karma. Si hiciste mal a una persona, eso te lo van a cobrar. Así que la reencarnación, vuelvo y le digo, si usted durante su vida material se dedicó a hacer maldad, lo más seguro es que usted va a entrar en un proceso kármico. Esa es así, esa es la que hay. Así que es un placer haber compartido con ustedes. Tengo mi canal en YouTube,
el Sendero del Palo Monte. Le habla Tata José Ramos, de Puerto Rico. La rama que yo practico es la rama chamalonga, la rama reformada, la rama que está totalmente desvinculada de Mayombe. Nosotros no somos Mayombe. Nosotros vamos a hacer las cosas dentro de otro enfoque distinto. Y es lo que nos ha caracterizado. Así que también tengo un grupo en Facebook. Tengo una página en Instagram y también tengo un chat en WhatsApp. Los que vean este video y quieran comunicarse conmigo, pues escriben debajo del video. Denme el like, si no están suscritos se suscriben y me hacen un comentario debajo del video indicando que quieren comunicarse conmigo y yo les comparto mi correo electrónico y nos podemos comunicar de forma privada. A mí me gusta hablar las situaciones de los suscriptores de forma privada a través de mi correo electrónico, y si es necesario les puedo llamar por celular y hablar directamente. Así que pasen un feliz domingo. Espero que este video haya sido de su agrado. Salam aleikum, aleikum en sala, y que Zambi le acotar.